Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver, ya vamos a terminar con temas de agua potable. Vamos a calcular la pérdida en el arranque. En la clase anterior vimos la pérdida que se generaba en el medidor por el solo hecho de que el agua potable pase por el medidor, ¿cierto? Y lo que hicimos fue seleccionar tentativamente un medidor de acuerdo de acuerdo, digamos, a esos cálculos y a esos criterios. Vamos con la clase de hoy. Comenzamos. Eh, ya. Vamos a hacer un recordatorio un poco de la clase anterior. Lo que hicimos fue un cálculo de medidor importante, y lo que nos va a servir va a ser los materiales y sus diámetros nominales y diámetros interiores. Recordar que en la matriz la presión disponible debe ser de 15 metros columna de agua por normativa, y la presión disponible en la llave de corte que se encuentra después del medidor de 14 metros columna de agua. Nos vamos a dar cuenta que en las memorias de cálculo nos va a hacer bastante sentido este valor. Teníamos, cierto, recordando un poco lo que estamos calculando la red de arranque, que es el tramo que va entre la matriz y el medidor, y el cálculo del MAP. Ambos son el arranque. En realidad el arranque es esa cañería que va en ese tramo, incluido el medidor. Eh, Cosas importantes que nos van a servir para esta clase: recordar que en el tramo del MAP vamos con cañerías de cobre. Podemos utilizar otro tipo de material en la cañería de arranque y en la red interior, si en este caso, cierto, el arranque es Balco y la red interior en PPR. Hicimos unos cálculos en base a dotación para determinar el MAP, y lo hicimos en base al caudal máximo probable. Por dotación nos fuimos a la NSH 2485, rescatamos estas tablas, ¿cierto? De acuerdo a la cantidad de habitantes, que iba relacionado con la cantidad de camas. Obtuvimos la dotación. Además determinamos un área de riego, una dotación máxima diaria por riego, dándonos un resultado de 2.700 litros día. Si eso lo traspasamos o lo transformamos, cierto, a metros cúbicos día, sería 2,7. Cuando hicimos el cálculo por satisfacer en base al gasto máximo probable, teníamos una tabla del RIDA en la cual hacemos un listado de artefactos que tenemos en la propiedad. Vamos al RIDA y en los anexos vamos a encontrar una tabla como la que se muestra a continuación, en donde tenemos los tipos de artefacto, el caudal en litros por minuto por artefacto en agua fría y en agua caliente. Lo que utilizamos fue, de acuerdo al RIDA, la fórmula de caudal máximo probable, ¿cierto?, que va asociado al QI, que es el caudal instalado. Obtuvimos un resultado, lo llevamos a nuestra tabla de cuadro de gasto instalado, lo incorporamos ahí, y después lo que hicimos fue determinar un medidor de 13 milímetros. ¿Por qué? Porque el consumo por dotación nos dio 2,7. Por lo tanto, si nosotros determinamos medidor de acuerdo solamente por dotación, solamente analizando ese parámetro, usaríamos el medidor de 13 milímetros, porque 2,7 está bajo 3. Si nos hubiese tocado, por ejemplo, en dotación 3,2, utilizaríamos el medidor de 19, porque en C, cierto, está más cercano a 19 milímetros. El valor está más cercano al 5. Caudal máximo probable, al momento de calcularlo, son 35,62 para esta instalación. Por lo tanto, se encuentra bajo 50. Seleccionamos el medidor de 13 milímetros. Lo llevamos a esta fórmula, que es el K, que es una forma para calcular la pérdida que se produce en el medidor, en donde el QMP es el QMP calculado y el C es por tabla. Por lo tanto, probando un medidor de 13 milímetros, nos da una pérdida en el medidor de 5,08. La pérdida del arranque, que incluye la pérdida de la cañería más la pérdida del MAP, ambos
no deben sobrepasar 5 metros columna de agua. Por lo tanto, como este lo supera, 5,08, lo que nosotros hacemos es cambiamos, ¿cierto? O probamos con un medidor de 19, en donde se mantiene el QMP y el C cambia al número 5, que de acuerdo a esta tabla. Esta tabla la encontramos en el RIDA. Nosotros tenemos el K que nos dio un valor de 1,83. Sí, nos podría servir ese. La verdad nos deja bastante rango. Si ese valor le descontamos 5, ¿no es cierto? Nos va a dar 3,17 creo. A ver, confirmo el valor. 1,83 menos 5. 3,17, exacto. Nos va a dar un margen para poder jugar de 3,17. Al momento ya como calculamos, ¿cierto? El K y nos dio un valor más o menos bajo, lo que vamos a hacer ahora es vamos a determinar el arranque. En la clase anterior se vio, ¿cierto?, que el medidor era de 19 y el arranque es un diámetro superior. Las empresas en Chile no nos permiten conectar si tenemos, por ejemplo, un medidor de 19, un arranque de 38, o un medidor de 19 y arranque de 19, no se permite, tiene que ser el diámetro superior, el siguiente. Entendiendo siempre que hay casos excepcionales, ¿cierto? Vamos a encontrar instalaciones en donde vamos a encontrar que el medidor es de 19 y el arranque es de 19. Sí pasa, pero yo estoy diciendo de acuerdo a, ¿cierto?, a la normativa vigente, a un procedimiento o a un proceso, ¿cierto?, normal. Nosotros tenemos un medidor de 19, por lo tanto determinamos nuestro arranque en 25 milímetros. Para este caso seleccionamos una cañería de HDP, podría haber sido cualquier otro material, en este caso se seleccionó HDP. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Lo que vamos a ver ahora va a ser el cálculo del arranque, ¿ya? Y lo vamos a llevar y lo vamos a comprobar, ¿cierto?, si es que efectivamente nos sirve este medidor de 19. Recordar que o hacer, ¿cierto?, un alcance con respecto al RIDA en el título 3, en el artículo número 5, habla de diseños y cálculos de instalaciones. Voy a leer textual lo que dice. Ahí dice: el diseño y cálculos de instalaciones domiciliarias de agua potable debe garantizar en toda circunstancia la preservación de la potabilidad y un suministro adecuado a cualquier artefacto, ciñéndose para ello a las normas chilenas, instrucciones de la superintendencia y las prácticas corrientemente empleadas en la ingeniería sanitaria. Asimismo, en el diseño y los materiales, ¿cierto?, consultados deben asegurar un buen funcionamiento y durabilidad de las instalaciones durante la vida útil prevista del inmueble a servir. Para esto nosotros encontramos dentro de los cálculos y condiciones básicas de las instalaciones, que lo indica la 2485, encontramos un cuadro de cálculo en donde nosotros podemos hacerle las variaciones que estimemos conveniente. Acá está el cuadro mínimo, que contiene el tramo, que contiene longitud real y equivalente, diámetro, gasto máximo instalado y probable, velocidades, pérdidas unitarias en el tramo, pérdidas acumuladas, cotas de terreno, ¿cierto?, y presiones. El tramo, entender que lo vamos a ver, ¿cierto? ¿Cómo catalogamos los tramos? Los tramos se catalogan, si estamos en la matriz, podemos indicar como el punto 1, el medidor sería el punto 2. Ya, no así el guardallave no es un punto, porque el guardallave es una llave de corte que solamente da el paso o corta el suministro, por lo tanto no tiene un consumo. El medidor sería el otro tramo, ¿cierto? Y después el siguiente tramo sería nuestra llave jardín o una T que me direccione, ¿cierto?, que quizás yo después del medidor sigo la red y tengo una T en donde me derivo quizás a la pandereta, encuentro mi llave jardín y después me voy hacia la red de la vivienda. Por lo tanto, las T también podrían ser un punto como nodo. La longitud es real. La real se refiere a la medida real en planta, no incluye alturas. En los cálculos de agua potable no se incluyen alturas.
la longitud equivalente es la longitud más su 50%, por eso no se consideran alturas, porque se consideran dentro de la longitud equivalente. El diámetro acá me indica solo un diámetro. En el cuadro que les voy a mostrar a continuación vamos a ver, cierto, que yo lo incorporé y lo dividí en dos, en diámetros nominales y diámetros interiores. Después tenemos el gasto máximo en litros por minuto instalado y probable del tramo, teniendo precaución que cuando calculamos redes interiores, por ejemplo, si nosotros vamos a alimentar solo la llave jardín va con su caudal instalado. Si es una llave de 13 milímetros, va con 20 litros por minuto. Si es de 19 milímetros, va con 50 litros por minuto. Por lo tanto, ahí el QMP va a cambiar, ¿cierto? Recordar las velocidades. La normativa lo indica en los tramos de tuberías principales no superar velocidades de 2,5 metros por segundo y en redes interiores no superar 2 metros por segundo. Porque en el fondo la normativa indica esto porque dentro de la tubería se generan turbulencias, entonces debemos trabajar bajo esas velocidades para evitarnos problemas dentro de la red. Pérdidas unitarias, que es la pérdida de metro por metro, o sea, yo por cada metro que avanzo tengo una pérdida de presión por roce del agua, de acuerdo al tipo de material. Y las cotas y la presión. Haciendo un recordatorio, y aquí nos va a hacer bastante sentido, cuando nosotros tenemos el arranque, en el cuadro de arriba, si se fijan está repetido el cuadro, se genera el cuadro de cálculo para el arranque y se genera el cálculo de cuadro para la red interior de agua fría. Recordar que en la parte del arranque tengo 15 metros columna de agua en la matriz y abajo la empresa me tiene que entregar 14 metros columna de agua como mínimo. Es probable que en el arranque a mí me entregue más presión, pero yo puedo trabajar con mi memoria con los 15 metros columna de agua. Acá tenemos la imagen en grande, ¿cierto? O ampliada del cuadro, en donde tenemos el tramo, longitudes, ¿cierto? El largo real y la longitud más su 50%, el material, diámetros nominales interiores, gastos máximos instalados y probables, velocidades, las pérdidas, ¿cierto? La cota y la presión, que en el fondo ahí dice metro, pero es metro columna de agua. Empezando, ¿cierto? Tenemos la matriz. En este caso es una matriz de PVC de 110 con una altura de 1,10 m o una profundidad, ¿cierto? En donde el punto del collarín lo vamos a determinar como un punto M. Ustedes pueden determinarlo como un punto 1, un punto 2. En mi caso yo lo determino como un punto M, como un punto de M de matriz, ¿cierto? Voy avanzando, después llego al medidor y el medidor lo determino como el punto A. Y si se fijan, la llave jardín la determino como el punto 1. Tenemos un largo de 10,6 metros, recordando que el largo del arranque lo vamos a obtener de acuerdo a la ubicación de la matriz que nos entrega el certificado de factibilidad. El certificado de factibilidad nos va a indicar en qué punto se encuentra esa matriz, por lo tanto lo que hacemos nosotros es medir con winch en terreno la línea oficial hasta el punto aproximado que se encuentra la matriz. Avanzamos 1 metro de la línea oficial hacia adentro de la vivienda y ahí tenemos el largo total de esa red. Abajo van a ir observando que a medida que vayamos avanzando en el cuadro de pérdida de agua potable, en rojito van a encontrar que vamos a ir avanzando cada uno de los tramos. Primero vamos a ir, ¿cierto?, con el tramo del M al A. Y tiene una longitud de 10,6 metros, ¿ya? O sea, esto lo empezamos a sacar del cuadro, ¿cierto? De este cuadro de cálculo. Y abajo del tramo MA van a encontrar el MAP, porque el MAP también va dentro del cuadro, de este cuadro de memoria cálculo. Después vamos avanzando y vamos a encontrar la longitud equivalente. La longitud equivalente es la multiplicación del largo por su 50%, o sea, por 1,5. Multiplico por 1,5 y automáticamente le estoy agregando, ¿cierto?, el 50% al 100%. Por lo tanto, son 15,9. Si nosotros sacamos el 50% de 10
1060 son 530, 530 más 1060 son 1590. Por lo tanto, ese es nuestro largo equivalente. Después vamos avanzando y vamos a tener que nosotros dijimos que vamos a empezar a trabajar con un material de HDP en un diámetro de 25. ¿Ya? De 25 milímetros, que ya fue lo que determinamos porque nuestro medidor nos dio, ¿cierto?, para 19 en el cálculo anterior. Después vamos avanzando en el diámetro interior y en el diámetro interior vamos a encontrar en la tabla HDP diámetro nominal 25, diámetro interior 22,7. Ustedes pueden buscar las fichas técnicas de cada material, ¿cierto? De cada cañería. Deben descontarle al diámetro exterior 2 veces el espesor, porque va la cañería, ¿cierto? Tiene el espesor por ambos lados, por lo tanto le descuento 2 veces el espesor. Y tengo el diámetro interior. Después vamos avanzando con el caudal máximo instalado, que es el que tenemos en tabla para agua fría, y el caudal máximo probable, que es el que tenemos, ¿cierto?, anotadito en el cuadro anterior. Ya, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a las velocidades, al cálculo de velocidades, entendiendo que el cálculo de velocidades se debe calcular en base al diámetro interior de la cañería, que son los 22,7. Por lo tanto, con el diámetro interior empezamos a aplicarlo en la fórmula. Para calcular velocidades, y ahí arriba hay un recuadro en rojo, que es el punto D del RIDA. Encontramos velocidades en cañerías principales, dice ni una velocidad supera a 2,5 metros por segundo en tuberías exteriores y de distribución principal y 2 metros por segundo en tuberías de red interior. Por lo tanto, tengo una V de velocidad es igual a 21,221 por el QMP. El QMP, que es el que calculamos, dividido en el diámetro interior de la tubería elevado al cuadrado. Llevamos esos datos a fórmula y nos dio 1,47 aproximado, 1,47 metros por segundo. Quiere decir que estamos cumpliendo porque no superamos los 2,5 metros por segundo. Si lo hubiésemos superado, tendríamos que haber cambiado diámetro, ya aumentado diámetro. Pero hasta el momento vamos bien. Después vamos a calcular la pérdida de carga de acuerdo al tramo, ¿ya? ¿Cómo se calcula o cuantifica la pérdida? Arriba tienen una fórmula que la encuentran en la 2485, Fair, y desconozco cómo se pronuncia, ¿cierto?, ese físico, y él determinó una fórmula para agua fría y una fórmula para agua caliente, las pérdidas de presiones. Acá tengo una pérdida de presión para agua fría, ¿cierto?, en donde ocupo los 676,745, que es un valor constante, multiplicado por el QMP elevado a 1,751 dividido en el diámetro interior elevado a 4,753. Voy a calcular eso y lo que me va a entregar va a ser un J, que es una pérdida de presión que se genera por el roce de la tubería. Hay otras formas de calcular las pérdidas de presión. Esta es la válida para temas de agua potable. Hay otras que calculamos en base al coeficiente de rugosidad del material al interior, ¿cierto? No es lo mismo desplazar agua por una cañería HDP que por una de asbesto cemento, cemento comprimido, ¿cierto? O por otro tipo de rugosidad de la cañería. Entonces se genera un J que nos dio un valor de 0,127, que eso, si lo aproximamos, es 0,13 metros sobre metro. ¿Qué significa eso? Que en un tramo de 1 metro se están perdiendo una presión, ¿cierto? Se está aprovechando en el fondo, podríamos sacar los 13 centímetros menos 1 metro de cañería, podríamos decir que estamos aprovechando un 0,87 metros de la cañería, porque los otros 13 centímetros se pierden. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como tenemos la pérdida unitaria solamente
por unidad por 1 metro, lo que vamos a hacer es que eso lo vamos a multiplicar por el largo equivalente, o sea, por el largo del tramo, ¿ya? Para poder obtener, ¿cierto?, la pérdida del tramo, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el largo equivalente, que son los 15,90, multiplicado por 0,13, nos va a dar 2,01. Si ustedes lo llevan a la calculadora, es probable que les dé 2,06. ¿Por qué da eso? Porque acá yo tengo una planilla Excel en donde los caudales máximos probables, en donde la pérdida unitaria está elevado, ¿cierto?, a valores que no son cerrados. Por lo tanto, el Excel a mí me calcula con todos los decimales. Entonces, si ustedes lo incorporan en su calculadora, les va a dar un valor de 2,06. ¿Qué quiere decir? Que tiene una pequeña variación por tanto decimal, ¿ya? Es solamente eso porque va a dar una diferencia entre lo que ustedes calculan de manera manual versus lo que yo tengo en pantalla. Entonces tenemos el tramo, como dijimos, teníamos la pérdida de carga unitaria, la de la unidad, lo multiplicamos por el largo equivalente y nos va a dar un valor de 2,01. Ahora, la acumulada, no hay acumulada en este caso. ¿Por qué? Porque estamos iniciando el tramo, estamos desde el primer punto. Cuando nosotros ya vamos avanzando dentro, ¿cierto?, de la red, ahí sí vamos a generar las acumuladas. Por lo tanto, el valor de 2,01 se repite en la acumulada porque no tengo una acumulada anterior. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, cierto? Como tenemos ese valor de 2,01, lo restamos o los 15 lo restamos de los 2,01, nos va a dar un valor de 12,99 metros columna de agua. Y ese valor lo incorporamos en la parte que dice presión, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es que ese 2,01 que calculamos en el tramo, lo vamos a llevar a el cuadro que dice pérdida del arranque. ¿Se acuerdan que habíamos calculado el K, que era la pérdida de presión que se produce en el medidor? La pérdida del MAP son 1,83 y la pérdida en la cañería son los 2,07. Por lo tanto, perdón, 2,01. Por lo tanto, 2,01 más 1,83 nos va a dar un valor de 3,84 metros columna de agua. ¿Qué significa eso? Que este medidor nos sirve. O sea, en realidad es el medidor de 19 el que vamos a utilizar. ¿Por qué razón? Porque tenemos un valor más bajo que 5 metros columna de agua. Entonces, nos vamos arriba al cuadro, ¿cierto? En el tramo MAA tenemos en el tramo 2,01, la acumulada es 2,01, sumamos 1,83 más 2,01 nos va a dar 3,84 y ese es el valor que se va en la acumulada de la pérdida del MAP. Y esos 3,84 los restamos de los 15, nos da 11,16. Aquí tenemos, ¿cierto?, el cálculo para que lo puedan revisar. Tenemos, ¿cierto?, el MAP. Y creo que, no sé si la cámara estará... a ver, déjenme, voy a dejar esto por acá, porque puede que la cámara les esté tapando. Cálculo del arranque. Ahí sí, por si la cámara les estaba tapando. Entonces lo que yo explicaba, ¿cierto?, es que tenemos el tramo del MAA y lo determinamos con una pérdida de 2,01. Tenemos la pérdida en el MAP, que son los 1,83. Por lo tanto, la pérdida de la cañería es 2,01 más la pérdida del MAP 1,83 nos da 3,84 y eso es menor que 5 metros columna de agua. Por lo tanto, estaría cumpliendo ese medidor y ese es el medidor que nos va a servir. Cosas importantes de rescatar. Tenemos la NSH 2485, que es la que está en pantalla a su izquierda, y tenemos la NSH 2836.
Una es para cálculos y los requisitos de los diseños de las redes interiores, y la otra normativa es la de agua potable para sistemas de arranque, las especificaciones para los sistemas de arranque. Acá yo rescaté una imagen de Aguas San Isidro, en donde ustedes pueden irse a la página de Aguas San Isidro, la fuente está abajo, y aquí lo que hice fue sacar el detalle del arranque que nosotros estamos proyectando. Nosotros estamos proyectando un arranque en HDP, y ahí dice con tuberías PEAD. PEAD se asemeja a HDP, ¿cierto? En sus descripciones técnicas, por lo tanto, y ahí dice en tuberías de PEAD en 20 milímetros, 25 y 32 milímetros. Ya, por lo tanto, ese es el detalle que a nosotros nos sirve. Ahí tengo, ¿cierto? Un detalle un poco más grande de la red. ¿Por qué lo quise rescatar esto? Porque si nosotros tuviéramos que hacer un despiece de la red para un presupuesto, nosotros lo que podríamos hacer es tomar estos detalles y en ellos vamos a encontrar un cuadro de piezas del arranque de agua potable, el despiece completo. Por lo tanto, si estamos en obra, por ejemplo, y nosotros vamos a hacer la conexión del arranque, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es que nosotros instalamos el medidor, hacemos rotura, ¿cierto? O despeje o la zanja para poder conectarnos a la matriz. Lógicamente en la empresa concesionaria tenemos que hacer una solicitud para hacer un corte programado, para que nos asignen un hito, para que en el momento que nosotros hagamos las conexiones nos estén inspeccionando. Y si tuvieran ustedes, si ustedes van a hacer la red, ¿cierto? Que les va a salir más económico que contratar a alguien de Aguas Araucanía si ustedes tienen un buen grupo de gaffiter. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sacar el despiece para poder tener, ¿cierto? Todos los materiales en el día que van a hacer la conexión. Y aquí tienen un listado del cuadro de las piezas del arranque en donde podrían, ¿cierto?, echar mano para comprobar. Acá rescaté la imagen del medidor en donde, si ustedes se dan cuenta, de la línea oficial ellos dan 30 centímetros para el guardallave, y de la línea oficial hacia adentro ellos en su ficha dan al eje del medidor 50 centímetros, pero ustedes tienen hasta un metro máximo para trabajar. Por lo tanto, lógicamente ese cuadro debería estar para 50 centímetros. También tenemos un catálogo que encontré de materiales y soluciones de planos de arranques de agua potable, de gestión y servicios, en lo cual nos muestra un despiece en su manual o en su catálogo para un medidor enterrado. Ya acá es un medidor con un nicho de hormigón y acá es un medidor enterrado, que es el más común, o subterráneo, como quieran ponerle, cierto, que es el más común que nosotros encontramos. Acá se está haciendo bueno, el detalle nos muestra una matriz que se encuentra en la otra vereda de la calle. Por lo tanto, vamos a tener que tener en consideración de qué manera se va a cubrir ese arranque. Igual les va a servir, igual les puede servir, ¿cierto? Porque este manual también trae, la descripción, ¿cierto? De todas las piezas, la cantidad, el material, bueno, ahí se ven materiales en cobre, ¿cierto? Ustedes ahí tienen que hacer los cambios, pero les puede servir. Como para terminar, nosotros, ¿qué vamos a encontrar en una memoria de cálculo de agua potable? Vamos a encontrar el cuadro por dotación, el cuadro del K, el cuadro de la pérdida del arranque, en donde está la pérdida de la cañería y la pérdida del MAP es igual a la pérdida del arranque, el diámetro del medidor, o sea, el cuadro del diámetro de los diámetros del medidor que está rescatado del RIDA, el cuadro de gasto instalado completo, el cuadro de arranque, el cuadro de la red interior de agua fría, si es que nosotros tenemos bueno, tenemos que incorporar también la red de agua caliente. No la puse ahí, ¿cierto? Pero también va un cuadro de red de agua caliente. Por lo tanto, tendríamos un proyecto. El proyecto de agua potable se compone de esta lámina. Esta lámina tiene su planta de arquitectura, en donde debe ir todas las indicaciones en planta. Además de eso, debe ir un isométrico.
debe ir todos los cuadros que mencioné y la viñeta que está autorizada por la Superintendencia para Superintendencia de Servicios Sanitarios. A continuación les voy a dejar una tarea, y aquí hay una imagen de la pizarra, una tarea en donde se les da las características de la instalación. Es una vivienda que tiene dos dormitorios, un dormitorio matrimonial y un dormitorio común, o sea, un dormitorio con una cama de una plaza. Tiene un largo del arranque, es en PVC, el largo del arranque es 9,85 metros, el total, hasta el medidor, ¿cierto? Del punto 1 hasta el punto 2 mide 9,85. ¿Qué deben calcular? Deben calcular dotación, deben calcular QI, QMP, pérdida del MAP, pérdida de cañería del arranque, pérdida total del arranque y determinar el MAP en el fondo justificándolo técnicamente. Recordar materiales y sus diámetros nominales e interiores, recordar la presión mínima en el arranque, recordar las velocidades en la red, la dotación diaria a trabajar son 250 litros habitante día, considere un riego en una superficie de 350 metros cuadrados. Les dejo ese ejercicio, espero lo puedan resolver y lo podemos revisar en una próxima clase. ¿Ya? No les voy a mostrar un plano de agua potable, voy a esperar que resuelvan este ejercicio. Una vez que lo resuelvan, lo vamos a revisar y ahí ya les voy a mostrar un proyecto en AutoCAD, un archivo de WG con todos los antecedentes que estuvimos calculando. Espero... a ver. Ahí sí. Espero les haya quedado clara la explicación y nos vemos en una próxima clase. Que estén bien. Chao, chao.